¿Sabe usted por qué a pesar de estar quebrado hoy puedo predicar unas 2 horas? ¿Sabe usted por qué razón muchas cosas que te pasaron en la vida las pudiste superar y pudiste llegar a la instancia donde querías llegar? Quizás porque no te diste cuenta de algo fundamental que todos tendríamos que vivir, y de eso quiero hablarte en esta mañana, de lo que es estar entrenados, ¿y qué dice ahí? Y bien dispuestos. Diga conmigo, entrenados y bien dispuestos. Obviamente téngame paciencia porque me fue muy difícil manejar el mouse con la izquierda. Y entonces ayer estaba como contorsionado en mi escritorio tratando, así que he obviado algunas cosas, pero vamos a ir al punto. Diga de nuevo, entrenados y bien dispuestos. En el libro 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 y 36, tomo parte de una historia, de quizás la historia más conocida por todos los que vienen o no a una iglesia. Seguramente todo el mundo sabe, quizás de manera anecdótica, la verdadera batalla entre David y Goliat. Y todos han oído hablar de eso. Y quizás, por ser tan conocido, no la mencionamos tanto. Pero hay una parte de esta palabra que yo quiero extraer, que es cuando David se va a parar frente al rey Saúl. La historia dice que hasta ese momento nadie sabía qué hacer con Goliat. Todas las mañanas y todas las tardes, ese mono que medía casi 3 metros, esa persona que tenía una armadura de bronce que pesaba 57 kilos, hay que llevar una armadura de 57 kilos, y que solo la lanza, la punta de la lanza pesaba 7 kilos, hay que ver lo que era ese hombre ante la visual de todas las personas, que todas las santas mañanas y todas las santas tardes, durante 40 días, diga conmigo, 40 días, se dio el lujo de decirle a todo Israel, ese gallinero del fondo, ¿tienen un hombre que pelee conmigo? ¿Cómo es factible que Goliat nos esté insultando todos los santos días y no haya un hombre que se levante contra él? ¿Cómo es factible que tu propio Goliat, tu propio enemigo, te esté abofeteando la cara, tu familia, maltrayendo todos los días, durante 40 días, provocándote y provocándote, y no tengas reacción? Nadie sabía qué hacer con Goliat, y entonces David va a aparecer en escena. Es llamado y expuesto delante de Saúl, y David le dice a este rey desconcertado, respondió David a Saúl, tu siervo era, ¿qué cosa? Dígamelo usted. Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. O sea, una serie de Netflix. Si él venía contra mí, yo lo tomaba de la quijada y lo hería y lo mataba. Un amor, David. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque provocó al ejército del Dios viviente. Fuese león o fuese oso. La nueva versión latinoamericana, cuando lee este versículo, dice que cuando él está diciéndole a Saúl, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada, lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado. ¿Qué dice ahí? ¿Qué está diciendo David? Yo estoy entrenado.
Hay una sola razón por la cual yo puedo contra este hombre. Yo me entrené. Y hay una sola razón por la que puedo contra Goliat. Ensayé con ovejas, ensayé con leones y ensayé con osos. ¿Cuántos dicen amén? Yo he matado. Yo me lo imagino la cara de Saúl diciendo, wow, yo he matado leones y osos. Estoy muy bien entrenado, Saúl. La Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo, dice que él dijo, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer. Lo mismo. La única razón por la que puedo vencer es porque ya vencí. Porque ya conozco el camino. Porque ya sé de lo que se trata. David está por saltar del anonimato a la fama absoluta. Nunca más su vida volvería a ser la misma. Y es ahí donde experimenta su ascenso oficial de pastor. ¿A qué? A futuro rey. Nunca más David fue el mismo. Hay instancias donde tu vida es transformada de una manera que nunca más volvés a lo mismo. Es como que algo te toca, algo te cambia, algo te transforma. David logró ese ascenso tan importante, pero que le costó y mucho. 2 errores garrafales del rey que lo antecedió, Saúl, fueron necesarios para que él alcance esa dinámica. 2 errores muy grandes de parte de Saúl. El primero, dice que él ya reinaba por 2 años. Saúl, el rey anterior, reinaba por 2 años sobre Israel. Y entonces la Biblia nos cuenta que Samuel le dice, vamos a ir contra los filisteos. Los filisteos es algo así como tu suegra, ¿verdad? Un enemigo constante. No, mi suegra no, pobrecita. Pero son esos enemigos crónicos. Son esos enemigos que están siempre. Si usted ve a lo largo de la Biblia, los filisteos estuvieron siempre haciéndole la contra a David. Y yo no sé si usted tiene uno, si es pura casualidad, pero usted no tiene gente que siempre le hace la guerra. Siempre están presentes. Y la Biblia nos dice que Samuel le dijo a Saúl, apenas 2 años de reinado, mirá Saúl, vamos a ir contra los filisteos, es la hora de atacarlo. Vamos a ir de frente y lo vamos a terminar. Y entonces dice que Samuel le dijo a Saúl, mira, lo que vamos a hacer es reunirte con la gente en tal lugar y entonces vamos a ir en Gilgal, ponete ahí y nosotros vamos a ir y vamos a batallar contra ese pueblo que es nuestro enemigo. Lo único que te voy a pedir es que me des 7 días para que podamos ofrecer un sacrificio. La Biblia nos dice que al 7º día Saúl empezó a darse cuenta que la gente se le desertaba. Empezó a darse cuenta que la gente ya no estaba con él. Empezó a tener miedo. No sé si está bien Entonces dice que cuando Saúl vio que la gente le empezó a tener miedo y se empezó a ir, dice que él dijo, mira, no vamos a esperar nada, Samuel. Después de todo, acá cualquiera lo puede hacer, así que no es necesario que esperemos a Samuel. Y la Biblia nos dice que Saúl agarró y ofreció sacrificio a Dios, lo cual no le era permitido por ley porque solo los sacerdotes podían hacerlo. Dice que Samuel cuando se enteró le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Cómo que no esperaste el momento? ¿Cómo que no fuiste paciente? Dios ahora mismo hubiera confirmado tu reino, pero Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, la primera sentencia sobre Saúl es que viene David, un pastorcito que está en el anonimato, pero es conforme a mi corazón. Dios decide darle otra oportunidad a Saúl y le dice a Saúl, mira, ¿sabes qué vamos a hacer con los filisteos? Bueno, eran enemigos muy grandes, ¿viste? Cuando te tocan enemigos muy grandes, vamos a ir con un término medio, vamos por Amalek. Y los amalecitas eran bastante particulares, eran gente traicionera, diga conmigo, traicionera. Si usted le va a poner esta onda... Amalek era traicionero. Diga conmigo, traicionero. Yo en definitiva prefiero los que vienen de frente, no los que van por atrás. Pero la Biblia nos cuenta que Amalek, cuando Israel salía de Egipto, dice que Amalek atacó por la retaguardia a Israel. En la retaguardia iban los ancianos, los débiles y los enfermos. 2 millones de personas iban caminando por el desierto y entonces establecieron que los enfermos y los ancianos que no pueden caminar mucho, esos que se andan quebrando,
y no se pueden manejar, lo mandaron al fondo. Entonces Amalek, que era un pueblo de saqueadores, cuando vio que atrás estaban todos los débiles, atacó por la retaguardia porque atacó por el momento más débil. ¿Dónde te cree que te va a atacar tu enemigo? ¿Por dónde te va a pegar el enemigo? Te va a pegar siempre por donde más te duele. ¿Cuándo te va a pegar? Cuando estés débil. Ahora que soy dependiente, no sabés la que me estoy comiendo, hermano. No te imaginas. Las cosas que estaban guardadas, que no me daba cuenta. ¿Cuándo te va a pegar? En el momento de máxima debilidad. Por ejemplo, pegarle hoy a los de Racing es terrible. Pobre Miguelito. ¿Por qué le pegan a Miguelito? Estaba en la oficina poniéndome el micrófono y le estaban pegando a Miguel. ¿Cuándo te va a pegar? En la debilidad. Cuando te sentís débil, vulnerable. Ahí te pegan. Me dijo el dueño de un banco muy importante. Yo estaba negociando un contrato muy difícil. Me miró a los ojos, un hombre experimentado. Le conté lo que me estaba pasando y me dijo, no muestres debilidad. Porque cuando muestres debilidad, como las pirañas, como los tiburones que olfatean sangre, van. ¿Cuándo le pegó a Jesús el diablo? Cuando estaba de ayuno por 40 días y tuvo hambre. Y lo primero que le dijo, si eres hijo de Dios, que se transformen estas piedras en pan. Entonces Amalek atacó por la retaguardia y le pegó a los débiles y Dios se indignó. Se enojó. A Dios no le gustan los traicioneros, por eso se llevó mal con Judas. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Josué y a Caleb, le dijo a Josué y a Moisés. Moisés subía al monte Or. Vamos a pelear contra esta gente y prometerle a Josué que cuando estén en la tierra ya prometida y cuando ya están, yo voy a raer de la faz de la tierra a esta manga de traidores. Dios no se bancó que esta gente con tanta hazaña le pegue a los débiles. Y la Biblia nos cuenta que cuando pasó la tierra, pasaron a poseer la tierra, Dios lo primero que dijo, yo quiero raer sobre la faz de la tierra a Amalek por lo que hizo. Mire qué rencoroso Dios, ¿eh? Entonces Dios le dice a Saúl, mira, vamos a barrer a Amalek. Y quiero que estés atento. Me gusta esto. Para esta gente, ¿viste la teoría del cualca, del así nomás? Total, Dios te conoce, no importa. Ay, el Dios que yo veo en la Biblia es un Dios extraordinariamente exigente. Dice que fue a Saúl y le dijo, quiero que estés atento a lo que te voy a decir. Quiero que hagas y cumplas una misión. Quiero que no dejes nada de Amalek. Lo barras sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia que Saúl perdonó lo mejor y perdonó a Gad y perdonó todo. Y entonces dice que Dios se indignó. Y fue la segunda sentencia sobre Saúl, donde Dios dijo, Dios levantará a uno que es mejor que vos. Sería tristísimo, hermano. David se va a convertir en rey por esto. No fue el don ni el talento que David recibió lo que lo catapultó a rey. No fue que la varita mágica lo tocó a David y le dijo, oh rey. Su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero lo que hizo la diferencia en David era su actitud y la forma de encarar los procesos. ¿Qué lo hizo distinto? Lo hizo distinto que entendió lo que le tocaba vivir en la vida y fue con intensidad. ¿Cuántos dicen amén? Con intensidad. Qué hombre tan extraordinario, y hoy no me da el tiempo para hablar de él, pero si hay un hombre que a mí me encanta hablar de la Biblia es David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto. David cometió muchos errores, pero era conforme al corazón de Dios. David agarraba un instrumento y el cielo se paralizaba. ¿Qué lo hizo distinto? ¿Qué lo llevó a un reconocimiento que cuando Jesús es anunciado por los pastores, los ángeles van a los pastores, le dice, nacerá uno. Mirá lo que le va a decir los ángeles. Dicen, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que para todo el pueblo os ha nacido hoy en la ciudad de David. O sea, ¿qué está diciendo? La ciudad de Jerusalén va a ser la ciudad de... ¿Cómo habrá sido este muchacho? Que la gente cuando lo andaba escuchando, que andaba cerca, decía, Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David.
ten misericordia de mí. ¿Qué lugar ocuparía David en el corazón de Israel? Que cuando Jesús entraba a Jerusalén dice que todo el mundo decía, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al hijo de David. ¿Cómo habrá sido David? Que cuando Apocalipsis lo tiene que recomendar y tiene que hablar del león y también del cordero, dice precisamente que es la raíz de David. El libro de los libros termina la revelación en Apocalipsis hablando Jesús él mismo. Y Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? De David. Entonces permítame por unos minutos hablarle de él. Mire la introducción. Abrí tu Biblia en Primera de Samuel. Quiero que abras tu Biblia. Porque todos fuimos llamados a superarnos, a romper nuestros propios límites, a probar de qué estamos hechos. En definitiva, ¿qué dice ahí? A validarnos. Todos hemos sido llamados a romper nuestros límites, a validarnos frente al desafío más grande de nuestra vida, por más que se llame Goliat. ¿Qué lo catapultó a David? Diga conmigo, Goliat. Ahí pasó a la fama. Así que yo quiero que por unos minutos usted piense en su propio Goliat. El éxito, David lo tenía garantizado, pero él tenía que entender el principio que no debía ignorar, un principio que lo llevaría a la victoria, y es el principio de lo que conocemos como el entrenamiento. Dicen los que saben que entrenamiento es la actitud física, la actividad física planificada, estructurada, repetitiva, diseñada para manejar o mantener la, ¿qué dice ahí? En mi anterior vida, cuando tenía algunos gramos de más, un día decidí, ¿vieron esas decisiones de los lunes? Voy al gimnasio. Le digo a mi esposa, me vas a ver. Y me fui al gimnasio. Cuando entré al gimnasio le digo al entrenador que yo quería ejercitarme para bajar de peso. A lo que este muchacho me dijo, subite a la bicicleta y arranca. Entonces yo me fui a la bicicleta. Uno cuando va al gimnasio, ¿qué espera? Cecia, vos que sos profesional de esto. ¿Qué? No sé dónde está Cecia. Acá la tengo. Lo que pasa es que me está pegando el reflector. ¿Viste, Cecia? Ella es entrenadora y ¿viste? La gente cuando va al gimnasio lo primero que piensa es que va a tocar un botón y va a salir así. Y entonces me dijo, andá a la bicicleta. Y yo me subí a la bicicleta y arranqué. Y arranqué con furia, ¿eh? Arranqué fuerte. Y pasaron 5 minutos y yo seguía en la bicicleta. Para mí era una eternidad. Llegué a los 10 minutos y yo seguía en la bicicleta. Y estaba transpirado. Y desde la bicicleta miraba al profesor a ver si se dignaba. Allá por los 15 minutos, ya sudado, cansado, dije, este se olvidó de mí. Y entonces me bajé de la bicicleta y lo fui a encarar. Le dije, perdóname, estoy allá en las bicicletas. No sé si tengo que seguir ahí. Y el muchacho me miró y me dijo, y más o menos hasta el 2025, me dijo. El entrenamiento es la actividad física planificada, estructurada, repetitiva, diseñada para mejorar o mantener la condición física, pero también dice que es el proceso sistemático de preparación y práctica para desarrollar habilidades, mejorar capacidades físicas o mentales y alcanzar objetivos específicos, ya sea en el deporte, en el trabajo, en la vida personal o en cualquier otra área que el individuo quiera desarrollarse. O sea que el entrenamiento mejora hasta tu pensamiento. Yo, por ejemplo, tengo una técnica, yo me pongo a correr mirando el noticiero y a medida que va pasando el noticiero me pongo más enojado y más rápido corro. Pero básicamente el entrenamiento es la disciplina o preparación previa ¿a qué cosa? A la meta deseada. No se puede. Muchachos, me encantaría decirle otra cosa, pero no se puede, bajo ningún concepto, no se puede con Goliat si primero no entrenamos con ovejas, leones
y osos. Si pensás que vas a ir a tumbar a Goliat sin haber entrenado antes, te mintieron. Y eso David lo supo. Él lo entendió. Y él está diciendo a Saúl, yo era pastor de ovejas. Entonces la primer condición y secreto de David para lograr tirar abajo a Goliat es que siempre aspiró a ligas, ¿qué dice ahí? Él siempre supo que estaba para más. Solo que respetó los procesos para que todos se den cuenta. Podría haber quedado limitado a la función que se le dio. Hoy vivimos esto. Limitados a la función que se te dio. Vos sos pastor de oveja. Esa es la función más común de la época. Ser pastor de oveja no era despreciable, por todo lo contrario, pero era un hecho muy común de la época. Él podría haberse quedado sencillamente en ese estado. A mí me mandaron a cuidar las ovejas. A mí no me dijeron que me meta con los leones. Así que cuando vengan los leones, papá Isaí, hay un león. Lastimosamente vivimos una época donde apenas hacemos lo que se nos manda. Y la razón fundamental por la que muchos no logran superarse en la vida es porque no entendieron esto. Aspirar a ligas mayores es no conformarte y limitarte en tu función. Si te pidieron algo, lo podés hacer mejor y todo lo que viene adentro es un combo completo. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me dijeron que barra el piso. A mí me dijeron que abra la puerta. David entendió que él estaba para más. Y a pesar de tener un trabajo muy común, lo dignificó. No era nada especial. Pero ¿sabe lo que lo hizo especial? La unción. Podría haber sido un pastor más. Pero había algo en él distinto. ¿Qué te diferencia en tocar una guitarra como la que toca el otro? La unción. ¿Qué es lo que te hace distinto? Tu casa, la casa de los otros barrios. La unción. Las alabanzas que se escuchan desde adentro. ¡Te voy a matar! ¡Loca como tu madre! Por eso él dice el libro de los Salmos, voz de júbilo hay en la casa de los justos. Hay que ver la voz de júbilo que hay, ¿eh? Voz de júbilo. Cantos de alegría. ¿Qué hace distinto tu auto del otro? ¿Qué lo dignifica? Lo dignificás vos que trasladás la unción. Y entonces me acuerdo como hoy le contaba a los adolescentes, la primera universidad que me invitó a dar una conferencia fue la Universidad de Tegucigalpa, Honduras. Nunca me había parado en un estrado a hablarle a miles de jóvenes universitarios. Y ahí lo veo a Arturo con todo su equipo. Arturo venía con computadora, con láser, con pantalla, con todo. Y este rústico de Isidro Casanova me había hecho un bosquejo a mano alzada. Me acuerdo como hoy, hablé de la libertad. Arturo cuando me vio me dijo, Ángel, si vos no trajiste equipo, yo guardo mi equipo para congraciarme con vos. Pero en esas conversaciones que tiene un verdadero amigo, me dijo, pero si querés que Dios te lleve a cosas grandes, así no te puedes presentar. Mi contenido era tan bueno como el de él. Pero si te vas a parar frente a los universitarios, por lo menos abrí una computadora. Por lo menos lleva una presentación. Algo que dignifique lo que estás haciendo. No hagas lo que te pidieron. Hacé un poquito más de lo que te pidieron.
¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que solo hacemos apenas arañando lo que se nos pidió. Y entonces entré contento a mi casa y le dije a mi papá, papá, me saqué 3 10. Y mi papá me miró y me dijo, ¿y qué querés que te felicite si es lo único que haces? Ese día entendí lo que David ya sabía. Superó la media impuesta y marcó la diferencia porque no se conformó. Diga conmigo, superó la media. ¿Qué significa? Fue un poquito más. Bueno, pero si no te reconocen, ese no es el problema. El problema es que solamente haces lo que se te fue mandado. Y por eso Jesús dijo, siervos inútiles son. Ay, 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 ay. Viste que al Jesús que me pinta la religión no es el que muchas veces leemos, ¿viste? El Jesús que es el Jesús amor, el Jesús que te entiende, el Jesús que te acuña, el Jesús que te lleva por las noches. Nunca leemos al Jesús que dijo, ustedes son inútiles si hacen lo que se les manda. ¿Qué significa? Usted tiene que hacer algo más de lo que se le manda. Yo me merezco un aplauso y no puedo aplaudir, pero... ¿Son todos estos los hijos? 7 tenía ahí, antes que David. Isaí dijo, tengo uno allá en el campo que está pastoreando ovejas. Ni el padre se había dado cuenta que ese muchacho ya no pastoreaba ovejas. Ya andaba peleándose con osos y con leones. Nunca le trajo un problema al padre. ¿Viste esa gente que siempre te delega todos los problemas? Es el empleado que siempre te delega todos los problemas. Por ahí, hace un tiempo atrás, ahí en la oficina de acá de Aliento, puse un cartel. No sé, Maribel, ¿te acordás? Lo dejamos como 2 años ese cartel. Lo puse en la puerta y dije, no me traiga problemas, solo tráigame soluciones. Porque en esta cultura evangélica, lo normal es que el pastor pueda con todo. ¡Pastor! Alguien se tomó el agua de los floreros. ¿Qué quiere que haga? Tráeme soluciones. Por eso no somos tan públicos, ¿verdad? Hay uno allá que está cuidando las ovejas y nunca supo este cretino que el tipo ya estaba con osos y leones. La Biblia nos dice que David fue ungido en medio de sus hermanos. El aceite de la unción lo hizo distinto, lo cambió, lo hizo diferente. Y la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre David a tal punto que cuando el chiflado de Saúl, y yo no sé en estos recursos bíblicos cómo es la mano, pero Saúl un día se endemonió. Y dice que lo tomó un espíritu malo. Yo hay algunos que veo. Y dice que lo tomó el espíritu malo. Y alguien dijo, che, traigamos un músico. Traigamos un músico que cuando toque con la música lo calme. Y entonces dice que uno de la corte, un criado, un cualca, uno que andaba por los pasillos, uno que a nadie hubiera escuchado, dijo, mirá, yo conozco uno. Hay un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Con eso arrancamos. Pero no nos terminamos, músicos. ¿Vos te pensás que va a impresionar porque toca bien la guitarrita? No solamente sabe tocar, es valeroso, hombre prudente y sobre todas las cosas dice, y Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Ah, mira vos. ¿Cómo se marca la diferencia, eh? ¿En qué se marca la diferencia? Que Dios esté. Si no sos uno más. ¿Cuál es la diferencia entre tu negocio y el otro negocio? ¿Cuál es la diferencia de tu profesión y la del otro? Es que Dios esté con vos.
Y entonces dijo, tráiganlo. Y la Biblia nos dice que David agarraba el arpa cuando Saúl se chiflaba y tocando el arpa el espíritu se calmaba. O sea, David no solamente podía con los osos y con los leones, también podía con los demonios de un rey loco. Diga conmigo, David estaba para más. No solamente había ensayado con osos y leones, sino que también la Biblia nos cuenta que la adrenalina lo impulsaba a David en una sola dirección, lo impulsaba para adelante. Y entonces un día el padre lo mandó a llevarle pan a sus hermanos y entonces la Biblia nos dice que David entraba al campamento saludando, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Las ovejas están al cuidado, quedad tranquilo, está todo bien. Entonces le lleva el pan y le lleva el queso a sus hermanos y ahí lo mira Eliab, que parece que era como el chicken, lo masticaba pero no lo tragaba. Dijo, ¿qué andas haciendo? ¿Viste el hermano mayor, no? Parece que las cosas entre hermanos no se llevaban muy bien. Hay quienes dicen, las chusmas de la época, yo no tengo cómo asegurarlo, que parece que David no era hijo legítimo de la madre de los otros. Parece que David era hijo legítimo del padre, pero no de la madre. Por eso lo mandaron al campo. ¿Por qué digo esto? Porque él mismo dice en uno de sus salmos, mi embrión vieron tus ojos, en pecado he sido concebido. Y la Biblia nos dice que el único rubio de la familia era David. ¿No le llamaba la atención? Eran todos morochos de barba negra y ahí aparece el lampiño. Y la Biblia se encarga de decir, y David era hermoso, porque los otros eran un mamarracho, pero él era hermoso. De ojos celestes, rubio. Hay quienes dicen, no está asegurado, que parece que David anduvo rozándolo. Y entonces parece que los hermanos no lo tragaban. Porque de hecho que Samuel lo ungió y lo mandaron a cuidar ovejas. Anda a cuidar las ovejas. Entonces David, que la adrenalina lo llevaba por delante. ¿Viste gente inquieta? ¿Usted no conoce gente inquieta? Gente que siempre tiene que hacer algo. ¿Cómo yo? Esto no me pasó orando, tengo que reconocerlo. Haciendo un hobby que no debería haber hecho. Y entonces dice la Biblia que cuando David llegó a sus hermanos le dijeron, ¿a quién dejaste aquellas pocas ovejas? Claro, para los hermanos, David, ¿qué hacía? Cuidaba, ¿qué cosa? Pocas ovejas. Quiere decir que para los demás, lo que hacía David era de segunda. Nunca se dieron cuenta que David estaba entrenando con osos y leones. Y ya calmaba demonios. Y por eso cuando yo estoy frente a esta muchachada, a veces digo, ¿cuántos de estos matadores de Gilead están acá y ni los vimos? Y pensamos, ¡ay, cuidan ovejitas! Y son mucho más que eso. Es cuando nadie te aplaude de pie o nadie confía en tus habilidades. Y cuando todos te denostan y dicen que no servís para nada. O cuando te bajan el precio por lo que haces y te dicen, vos lo que haces no tiene sentido. ¿A quién dejaste aquellas pocas ovejas? Yo conozco tu malicia, le dice Eliab. Yo conozco tu malicia. Que viniste acá a provocarnos. Y dice que David le dijo, pero si lo único que hice fue una pregunta. ¿Cuál era la pregunta de David? La pregunta de David es que él escuchó que al que mataba a Goliat le iba a dar su hija y mucho dinero. Y dijo, ¿qué le van a dar? Porque diga conmigo, David estaba para más. David estaba para la black. David estaba para otras cosas. Y entonces la Biblia nos dice que dijo, para. ¿Quién es este que desafía los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? Claro, el tipo que estuvo en el gimnasio. El tipo que se infló. El tipo que está bien armado, así como tu pastor. ¿Qué me importa que me quebré la muñeca? Mírame. El tipo estaba entrenado y dijo, para. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? La tenía clara. Yo no estoy negando que Goliat te pegue una piña y medio que te deje los cachetazos de la vida que te vienen y te zamarrean.
Pero después de todo lo que viviste, no es el momento de decir, ¿para quién es este filisteo que me viene a mí a quitar la paz? David estaba confiado porque estaba entrenado. Él sabía que podía con Goliat por la sencilla razón que ya había ensayado. No era problema. Nunca podrás con Goliat si no empezaste con ovejas, con osos y con leones. Yo me imagino a David primero ensayó con las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Mira que la oveja es un animal torpe. En el sentido literal, la oveja es tonta, hermano. No se sienta tocado, no lo estoy tratando de eso. Pero la oveja es tonta. Hay alguien la marca y van todos allá. Entonces la Biblia nos dice que David ya había superado la etapa de las ovejas, ya había superado la etapa de los osos, ya había superado la etapa de los leones. Y no solamente la había superado, había vencido, hasta pudo con demonios. Y entonces este muchacho dijo, no hay ningún problema con el filisteo, dámelo a mí, yo sé lo que hacer. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. En el paquete de las ovejas vino todo, mi amigo. Pero él lo descubrió. Aspira a cosas grandes. Y cosas grandes vendrán. Si lo crees, lo creas. Brian Tracy, más de 70 bestsellers. Escritor, Brian, te felicito, leo sus libros, usted también. Frases motivacionales, si lo crees, lo creas. Chocolate por la noticia, Brian, hace 2000 años Jesús ya lo dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Qué descubriste, Brian? Pero vamos a la conferencia de Brian Tracy. Pues el gran motivador. Ha motivado a no sé cuántos empresarios. Es un bestseller de todos los tiempos. Ladrón. Delincuente. Eso lo dijo Jesús 2000 años atrás. Si lo crees, lo tienes. Solo que hay que entrenar. ¿Me da unos minutos más? Tengo como 18 puntos. El éxito de David fue que cuidó lo que se le dio y arriesgó. Cuidó lo que se dio. Nunca se abandona. Escuche, quiero que me presten atención, muchachos. Nunca se abandona lo que se tiene. Territorio cedido es territorio perdido. Posición que se alcanza, se solidifica para ir a otro lugar más profundo. Tristemente este principio no se tiene en cuenta y solo nos cae la ficha cuando perdemos lo que se nos confió. Es Jacob que se da cuenta que tiene a su hermano en un momento particular y le roba la bendición. Es Esaú que la rifa por un plato de lenteja. Y dice el libro de Hebreos que después procuró recuperar la bendición con lágrimas y no hubo lugar. Porque territorio cedido, territorio perdido. ¿Qué significa eso? Que cuando algo se te dio, lo tenés que pelear hasta la muerte, lo tenés que cuidar, lo tenés que sostener, lo tenés que hacer propio, lo tenés que defender. ¿Cuántos dicen amén? Pero me contestó mal, se nos terminó el amor, me divorcio, pastor. Se levantó chiflado, me buscó otro. Hoy le dimos licencia para cualquier cosa. Cualquier cosa es válida para hacer de nuestra vida lo que se nos da la gana sin darnos cuenta que perdemos posiciones que Dios nos ha dado. No, señor, se levantó mal, vamos a acostarla de nuevo para levantarla mejor. Me contestó mal, listo. Me dijo una vez una persona, pastor, hice todo mal, ¿cómo cambio esto? Haciéndolo bien. Mira qué profundo que soy. ¿Cómo cambio si lo hice mal? Hágalo bien, viejo. David dijo, mira, Saúl, te voy a contar algo.
Te voy a contar algo que me pasaba en el campo. Mi papá me confió las ovejas. Y entonces cuando vino el oso, cuando vino el león, yo no lo entregué. Yo fui contra él. Y yo sacaba del hocico las ovejas. Ya estaba a punto de comérsela cuando yo podía sacársela. Yo no pienso ceder ni mis hijos, ni mi matrimonio, ni lo que Dios me dio ante un filisteo. Yo no tengo por qué negociar con ningún oso ni con un león. Porque ellos vinieron a comerme las ovejas. Y con el enemigo, como dijo uno, que Dios lo tenga no sé dónde, que no lo suelte por la duda, al enemigo nada. No es muy sencillo abandonar la pelea. Bueno, él ya está. Bueno, empiezo de nuevo. ¿Qué empieza de nuevo ni empezar de nuevo? ¿Tan fácil sos? Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o el oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él. Yo salía tras él. Yo los he matado. Yo estoy listo y estoy preparado para ese mono, porque ya esto lo viví. Claro, ¿cómo vas a batallar contra la depresión si no empezaste con el desánimo? Claro. ¿Cómo vas a batallar contra ciertas áreas de la vida en fuerzas mayores cuando no pudiste con las menores? Entonces la vida, muchachos, se trata de ensayar, de entrenar. Y lo que te está pasando hoy es tu entrenamiento para cosas mayores. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Diga conmigo, cosas mayores. Solo estás entrenando. Entonces estás entrenando cómo no matar a alguien tan fácilmente, porque vos hubieras matado. ¿Y por qué Dios permitió esto? Porque te está entrenando. Lo hizo siempre igual. El éxito de David, su secreto fue que en el campo de batalla, ¿qué dice ahí? Quiero que me preste atención. Dice la Biblia que Saúl cuando dijo, bueno, está bien, listo, está bien, este muchacho ya ensayó con osos y leones, quiere ir a la batalla, deja que se lo mastique crudo. Y entonces dijo Saúl, mira, por precaución le vamos a poner la armadura, y la Biblia nos dice que Saúl lo vistió de sus ropas. O sea, la ropa que no le sirvió a él, lo vistió al otro. ¿Viste la gente que te da recomendaciones a vos que a él nunca le sirvió? ¿Viste esa gente que te dice, yo te voy a decir cómo vas a hacer, pero vos tendrías que ser? Un día estoy con un empresario muy exitoso, conozco al padre, conozco a él, y entonces el padre le decía al empresario que lo mal que estaba haciendo todo. Y en determinado momento este muchacho le dijo, pero papá, ¿vos me venís a dar consejo a mí? Si vos nunca en tu vida tuviste un kiosco, ¿cómo me vas a decir eso a mí? Entonces Saúl le dijo, mirá, te voy a dar las armaduras. ¿Por qué no se la puso él como rey y fue contra Goliat? Nunca aceptes las armaduras de los que no le sirvió. Yo estoy repodrido de pastores sin ovejas que me vienen a decir cómo cuidar esta casa. Te lo repito. Pastores que me dan consejos cómo hacer las cosas y ellos no son, ni están. Y viven recorriendo el mundo de vacaciones y nosotros acá clavados, Davidcito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nos vienen a dar consejos. Que está brava la cosa, ¿eh? Mira vos. Entonces Saúl lo quiso vestir de sus ropas y dice que David, imagínate David, el pastorcito, el tipo tenía una cintura tremenda, era una gacela.
De repente lo enfrascan, le ponen la armadura, le ponen un casco que pesaba el casco y dice que David trató, pero dijo, no, mira, esto no me sirve. Y dice la Biblia que David, sacándose la armadura de Saúl de encima, dijo, yo no podré usar esta armadura porque nunca lo practiqué. ¿Por qué David se sacó la ropa de Saúl? Porque dijo, porque nunca lo practiqué. O sea, yo no entrené con esta ropa. Yo entrené con una hondera. Y él dijo, mirá, en el campo de batalla, cuando me enfrente a Goliat, yo no puedo entrenar ahí. Yo tengo que entrenar antes. Si la armadura la tengo que usar, tuve que haber entrenado antes. ¿Qué significa esto? Escúchenme bien. Hay gente demasiada improvisada frente a su Goliat. O sea, van a improvisar frente al tipo que lo va a cortar en 4. Nunca se improvisa frente a Goliat, porque en el campo de batalla no te perdonan la vida. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Un cayado, 5 piedras y un saco pastoril. Lo que tengo te doy, dijo Pedro al cojo. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Y sabe la razón por la cual David fue con un saco pastoril, 5 piedras y una honda? De ahí dicen ahí dicen todos los que saben la historia que David fue con lo que se sentía seguro. Entonces cuando te toque enfrentar a Goliat, si no te preparaste antes, fuiste. ¿Cuántos dicen amén? Yo crecí en un ambiente donde los pastores, cuando íbamos a predicar, nos juntábamos en el Monte Santo, la oficina pastoral, a orar. 10 minutos antes. Y entonces los pastores, nunca entendía, pero los pastores me decían, vamos a orar para que Dios te use. Y yo les decía, si no oramos hasta acá, por más que haga hada, cadabra, pata de cabra, ya está. Si no te preparaste hasta acá, fuiste. Yo cuando me iba de gira me llevaba todos los libros que podía y yo decía, allá, voy a tener tiempo para prepararme, para leer, para escribir. Cuando llegaba el primer pastor me decía, tu primer reunión es a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana le vas a hablar a las viudas. A las 2 de la tarde a los jóvenes confundidos. A las 5 de la tarde a los solteros y el pastor te estrujaba. Y yo sabía que si no me llevaba por lo menos 20 mensajes hechos, por más que yo sea lo que fuera, el resto era pura improvisación. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Y sabe por qué David pudo contra Goliat? Tenía demasiadas cabezas de leones en su cueva. Tenía muchas historias con osos. ¿Usted se enfrentó a un oso alguna vez? No, ¿no? Debe ser divertido. Me gustaría que alguien me ayude con el piano, porque quiero terminar. El éxito de David. ¿Lo puede leer usted? ¿Qué dice ahí? Ser celoso por Dios es ponerte del lado correcto y es del lado de Dios. Dice la Biblia que cuando los discípulos vieron a Jesús sacado con un látigo en la mano, volcando los calmistas y trayendo orden en la casa, todos dijeron que todos se acordaron del Salmo de David que dice, el celo de tu casa me consume. Tener celo por lo de Dios es lo que marca la diferencia. ¿Dónde estaba Eliab? ¿Dónde estaba Abinadab? ¿Y dónde estaba Sama? Los 3 hermanos mayores, que se vestían de sus vestiduras todo el tiempo, pero que ante el grito de Goliat se fueron para el fondo. Tener celo por Jehová es el pastorcito que fue y dijo, para, ¿quién es este? ¿Cómo puede ser posible que yo esté temblando por el grito de un filisteo?
puede ser posible que estés tan preocupado? ¿Acaso no ensayaste esto? ¿Acaso no te entrenaste? ¿Acaso no ensayaste? ¿No pasaste ya noches de dolor, noches de quebranto para decir, momento, esto viene por otro lado, esto se resuelve de otra manera? Dice que David dijo 3 cosas frente a Goliat. Lo primero que dijo, yo vengo en representación de Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo estoy acá parado en representación de Dios. Y es como un abogado que una vez me tenía enfrente mío y me dijo, si yo quiero te fundo. Le digo, vos me vas a fundir, vos no me vas a tocar un pelo. Hay que pararse, hermano. Vos no me vas a tocar un pelo, no me vas a tocar un centavo, te la voy a pelear hasta la muerte. Pues yo no estoy acá parado por mí, yo estoy acá parado en el nombre del Señor. Yo vengo a representar el reino de los cielos. Lo primero que dijo. Lo segundo, cuando Goliat lo despreció y dijo, ¿qué vienes a mí con palos? ¿Cómo vienes? Lo segundo dijo, mira, yo te voy a derrotar y todo el mundo sabrá que Dios existe. ¿Sabes por qué hay que tumbar a los Goliat? Para demostrar la existencia de Dios. Para decirle a todo el mundo, mira, yo pude con esto. A mí me llenaron de miedo, me llenaron de quebranto, a mí me hicieron temblar como una criatura, pero ¿sabes una cosa? Yo tengo acá, te lo puedo mostrar. Dice la Biblia que cuando David mató a Goliat le cortó la cabeza y dice que David nunca soltó la cabeza. Hermoso cuadro. Dice que primero la ocultó en su tienda. O sea, quiere decir que agarró la cabeza de Goliat y la guardó. Y después dijo, no, mejor la voy a exhibir. Agarró la cabeza y David iba, hola, ¿cómo están? Este era Goliat. Este era mi Goliat. Mi Goliat era la deuda, la depresión, el pánico. Yo estuve a punto de volarme la cabeza de un tiro. Ese fue mi Goliat. Y yo a todo el mundo le digo que se puede, porque pude. Lo segundo que dice David, te voy a derrotar y todo el mundo sabrá la existencia de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tu cuerpo de los filisteos, las aves de los cielos y todas las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo tercero que te voy a decir es que el pueblo de Dios, esta manga de cobarde, estos que tiemblan ante el grito de un grandulote que nunca entrenaron con nadie, esta gente también sabrá que Dios existe. Porque dijo David, escúcheme bien, y todo este pueblo y congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Cuando hace 30 años atrás, empecé a hablar de excelencia, me echaban de las iglesias, porque eran una manga de mediocres. Cuando empecé a hablar de éxito, nadie me quería escuchar, ¿saben por qué? Porque todos se habían familiarizado con el fracaso. Pero yo te vengo a decir, acá y ahora, que celo de Dios es ponerse del lado correcto, es decir, no, momento. Hasta el pueblo de Dios tendrá que saber y aprender esta lección. Y voy a terminar. Porque el éxito de David, lo que lo llevó al éxito, es que aprendió que si pego primero, ¿qué dice? Pego primero, pego 2 veces. Así lo dicen las técnicas de guerra efectivas. ¿Saben lo que dicen las técnicas efectivas de guerra? Desnuda a tu enemigo. Desnuda a tu enemigo antes que reaccione. Y pega primero. Dice que Goliat estaba, pero mira lo que me mandan estos tipos. No había un morochón para mí. Me mandaron un rubiecito casi de dudosa hombría. Y entonces dice la Biblia que mientras Goliat se estaba entreteniendo con todo eso, dice la Biblia que David dijo, si no me muevo rápido, soy bolet. Y entonces la Biblia nos cuenta que aconteció que cuando el filisteo
se levantó y echó a andar para matar a David, David se dio prisa. Diga conmigo, se dio prisa. ¿Qué hizo? Se movió rápido. Claro, esa bestia de casi 3 metros de altura, hasta que levantaba toda la armadura que lo pesaba, David se movió rápido y corrió hacia la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó una piedra de las 5, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su boca. La misma boca que habló, con la misma boca que ¡pum! Contra el piso. Pegó primero, pero no lo mató. Es un error decir que David mató a Goliat con una honda. Lo desmayó. Porque acto seguido, dice la Biblia, que David corrió, sacó la espada y le cortó la cabeza y lo terminó de matar. Quiere decir que nunca lo mató con la hondera, lo desmayó. ¡Oh, oh! Capaz que no te da el cuero para matar con esa hondera, pero que lo desmayo, lo desmayo. Que lo paro, lo paro. Si quieres ver a tus enemigos así, movete hacia adelante. Hace algo, no te quedes en ese estado de dolor y quebranto. Busca a Dios y Él lo va a hacer. No lo mató con la honda y una de las 5 piedras, solo lo desmayó, y luego con su propia espada, con su propia medicina, lo mató. Muchachos, al enemigo se lo vence con fuerza invertida, con sus propias herramientas, con su propia espada, con su propio dolor. Mire lo que dice la Biblia. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener, ¿lo puede leer? Sin tener David espada en su mano. O sea, no necesitas una espada. Solo valor. Y dice la Biblia, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. No estaba muerto. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana, ¿qué espada estás usando? ¿La tuya o la de él? ¿No dice acaso la Biblia, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal? Che, vos sabés que la gente anda hablando mal de vos, que hablen hasta que la lengua se les acalambre. Con tu propia espada te voy a matar. Así le dije a la deuda. Con tu propia mentira. Así le dije a la enfermedad. Con tu propia mentira. ¿Cuántos en esta mañana necesitan seguir entrenando con osos y leones? ¿Cuántos entendieron en esta mañana que ese dolor de cabeza te está entrenando para el otro? ¿Cuántos entendieron en esta mañana que nunca veremos a Goliat caer si primero no practicamos con osos y leones? Tu siervo, oh rey, era pastor de oveja, lo más bajo, sí. Pero nunca me quedé ahí. Yo acepté todo el combo. Y cuando vinieron osos, me hice cargo. Y cuando vinieron leones, me hice cargo. ¿Y sabes una cosa? Cuando agarraba las ovejas, yo iba y de los hocicos se los sacaba. Y si ellos me atacaban, yo practiqué también cómo desguazarlos. Así será este filisteo.
¿Cuántos campeones de la vida tengo acá? ¿Cuántos matadores de osos y leones tengo acá? ¿Cuántos conmigo son capaces de ir contra Goliat este año que viene? Póngase en pie. Póngase en pie. Ya hemos practicado con demasiados osos, demasiados leones. Quiero a Goliat. Quiero la matanza. Quiero la Universidad de la Matanza. Ya practiqué demasiado con osos y leones. Ya sé cómo hacerlo. Quiero eso. ¿Cuántos en esta mañana son capaces de ir a Saúl a decirle, este va a ser como lo, quédate tranquilo, me hago cargo? ¿Cuántos soldados tengo en aliento que me digan, pastor, yo me hago cargo? Yo esto lo voy a cambiar. Quédate tranquilo, yo lo voy a cambiar. Anda mal, lo voy a hacer que ande mejor. ¿O cuántos van a decir, no es mi área? El Zoom no es mi área, Norbert. Protocolo no es lo mismo. No es mi área. Acción social, jóvenes. ¿Por qué el pastor de jóvenes? Esa es el área del pastor de jóvenes. Sí. Por eso está donde estás. Y por eso lo poco te va a ser quitado. Yo me hago cargo de lo de él, de lo de él, de lo de él, de lo de él. Todos dicen acá, che, pero vos te metés en todo. Yes. En todo lo que no funciona. Si funciona, bárbaro. Si no funciona, me meto. Porque ya ensayé demasiados osos y leones. Ya me comí demasiados osos y leones. No quiero que nos perdamos a los Goliat. Esta iglesia tiene enormes desafíos. Vos tenés enormes desafíos. Tenés que entrenar. Tenés que prepararte con la palabra, prepararte con Dios. Y entonces los enemigos que vienen están todos derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, incline su rostro. Incline su rostro. Yo quiero que un acto de fe de usted visualice a sus Goliat. El problema no es Goliat, el problema es que no ensayaste lo suficiente con los osos y los leones. Visualiza tu Goliat, ese que te quitó la paz y por 40 días te dejó en amargura y en tristeza. Eso que te quitó la paz, que te impide crecer y avanzar. Quiero que visualices tu Goliat. Vamos, quiero que mires tu Goliat. Quiero que pienses en tu Goliat. El problema no es Goliat. A Goliat hay que enfrentarlo. No lo podemos dejar caminando tranquilo que nos siga gritando. A Goliat hay que enfrentarlo. Así que en un verdadero acto de fe, levante su mano al cielo conmigo. Y quiero que usted confiese esta palabra en esta mañana. Es declarativa para el reino espiritual. Con sus manos al cielo, diga conmigo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien represento. Yo te voy a vencer. Dígalo. Yo te voy a vencer. Enfermedad, pobreza, maldición. Yo te voy a vencer. Y yo daré tu carne a las aves de los cielos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en aliento de vida. Toda la matanza sabrá que hay Dios en aliento de vida. Yo lo declaro hecho. En el nombre de Jesús, tenga sus manos levantadas. Padre, yo ahora quiero orar por cada uno de mis hermanos, con la unción que has podrido mis yugos, con la unción que has derramado sobre mi vida. Yo ahora te pido que la derrames sobre esta casa. Unción de libertad, unción de sanidad, unción de poder, milagros en el nombre de Jesús. Derrama gracia sobre esta casa. Que las puertas de los cielos se abran y que los yugos se pudran. Yugos que te tienen atado por años se pudren hoy, aquí y ahora. Enfermedades retroceden aquí y ahora. Pobreza, maldición, deuda retrocede en el nombre de Jesús.
Porque la unción es lo que hace, es lo que hará la diferencia entre vos y otro. En el nombre precioso de Jesús decimos amén y amén. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios.